Si está el paraguas del Estado de una manera implícita o explícita, lo lógico es que el coste de financiación de las entidades locales pues tengan una similitud al del Estado. Evidentemente no es lo mismo, primero porque no es lo mismo un préstamo que un bono, por la liquidez. Tiene ventajas cuando esos bonos se colocan, o incluso el Banco Central Europeo los compra, las entidades bancarias lo que hacen es, en las operaciones de mercado abierto, la política monetaria, lo utilizan como medio de obtención de liquidez, tienen menos penalización que un préstamo. Y también no es lo mismo que una entidad local, una comunidad autónoma, pero tienen que ser similares, ¿no? Por lo tanto, no puede haber una divergencia absoluta entre el coste del préstamo de una entidad local del Estado. Y por eso toda la normativa de política financiera, además de establecer una serie de normas de buen gobierno, de fuera hablaremos aquí las situaciones que nos hemos encontrado, que son divertidas, y las estamos reconduciendo afortunadamente, con voluntad de todos. Además establecemos siempre un coste máximo con respecto, digamos, al precio base, que es el Estado. Y esa es un poco la arquitectura, ¿no? Y la verdad es que, como veremos, la evaluación es positiva. O todos los temas, ¿por qué pusimos en marcha esto? Y ya fue con comunidades autónomas, el reducido poder de negociación que tienen las entidades locales, y comunidades autónomas también, en un proceso que, si ustedes están viendo desde hace unos años, el número de entidades financieras se va reduciendo. Se han producido concentraciones, las cajas de ahorro que habían, pues se han convertido en bancos, se han ido desapareciendo, se han ido concentrando. Eso es un poco, que al final, ¿qué pasa? Que al final, cuanto más grande es uno, más poder de negociación, pero resulta que si te encuentras que hay pocos bancos en el país que presten, o por lo menos en el ámbito local, y la entidad es muy pequeña, pues esta normativa lo que le permite es una protección. O sea, es decir, el Tesoro lo que vio es un problema, y también en colaboración con el Ministerio de Hacienda, porque actuamos siempre coordinadamente en todos los asuntos que son de materia financiera. Lo que vimos de alguna manera es que había que establecer algo de protección. Es decir, aquí no queremos complicar la vida de las entidades locales y comunidades autónomas. Todo lo que se hace es por el beneficio de las entidades territoriales, porque pensamos que es la mejor solución en un momento determinado en el tiempo, ¿no? Si realmente este marco no tiene sentido en estos momentos, la decisión lógica sería nos cargamos todo y se acabó, y no hay problema. Pero que pensamos que la valoración, que yo creo que es positiva, ha permitido pues buscar una especie de contrapoder, ¿no? Es decir, si tienes el poder financiero muy poderoso, pues está el Estado para tratar de alguna manera de que las cosas se regulen, y sabiendo que es una economía libre de mercado. Pero también no es lo mismo. En el mundo de la teoría económica, claro, siempre se habla que el mercado, hay oferentes y demandantes de cualquier mercado, y todos no tienen el mismo peso, ¿no?, a la hora de la negociación. Pero aquí estamos hablando de gigantes con entidades que realmente no tienen capacidad de negociación. Entonces, en un contexto así, es conveniente una regulación que de alguna manera haga que el coste financiero sea el más adecuado, ¿no? También lo que hemos visto finalmente también, y nos hemos encontrado sorpresas, sobre todo cuando las entidades locales han tratado pues, de amortizar anticipadamente un préstamo, se han encontrado pues problemas, ¿no? Es decir, ahora veremos algunos ejemplos, ¿no?, de problemas de que voy a coger un préstamo que pensaba que lo puedo amortizar a la par, resulta que ahora me dice el banco que tengo que pagar un 26% o un 15%, pero ¿esto qué es?, ¿no? Pues es que las entidades locales han firmado eso. Es que ese es el problema, ¿no? No es un problema decir, oiga, ustedes no son expertos financieros. Bueno, es bueno que lo que es la política financiera no solo incorpore unos costes máximos en función de la calidad crediticia de los ayuntamientos, sino también una serie de cláusulas prohibidas, pero no para perjudicar, simplemente para evitar que el banco, con la presión que tiene y la fuerza que tiene, imponga unas condiciones que supongan un sobreprecio, y que después, cuando el ayuntamiento quiera reestructurar un préstamo, resulta que le cuesta un montón de pasta, ¿no? Y no lo tenían previsto. Y esto lo saben perfectamente tanto Gabriel como José Joaquín, y estamos resolviendo esos problemas, afortunadamente, que se han dado, ¿no?, de una manera justa, ¿no? Tampoco se trata de decir, oiga, yo no quiero pagar nada. Lo que pasa es que usted se tiene que pagar lo que nosotros pensamos, lo que es justo en un proceso de negociación. Para que vean ustedes un poco qué es lo que trato de decir. Miren ustedes la descripción del préstamo, ¿no? Préstamo firmado al año... Estos son préstamos reales, 2008... a un tipo fijo del 4,68, un plazo de 9 años, liquidaciones semestrales, pero añade una condicionalidad. Si el tipo de interés en 6 meses es igual o superior al 5,15, paga el Euribor 6 meses más 0,10. Claro, ustedes ven esto, y esto está firmado por el ayuntamiento, y en principio
pueden decir, bueno, es una cosa normal, ¿no? Pago un fijo, si supera una barrera, pago un variable, bueno, no estoy firmando la pena de muerte, ¿no? De nadie, ni nada, ¿no? Parece una cosa muy normal. Bueno, en realidad lo que están firmando es lo que pone abajo. Están firmando un préstamo y lo que han hecho es con esta asunción, que parece que no tiene, que es una cosa que se puede firmar, ¿no? Pues lo que ustedes han firmado en el año 2000 y comparación de 2008, realmente ha sido un préstamo a tipo variable más la incorporación de una serie de derivados de tipos de interés. Han vendido un floor al 4,58, han comprado un cap al 4,58 con un no-cap. No-cap es nivel de desactivación al 5,15. El coste de esos derivados, realmente el banco les ha metido un 2,82% de incremento de coste, simplemente por firmar esto. Con lo cual, en vez de ser un Euribor a 0,10 puntos, en el año 2008 ustedes han pagado realmente un 0,71. O sea, cogiendo el valor de los derivados y prorrateando financieramente a lo largo de la vida del préstamo, realmente nos le estaban diciendo que le voy a cobrar el 0,60 y se lo he dicho por la puerta de atrás. Y además otro problema, ustedes quieren cancelar esto y les va a costar un potosí. Y eso es lo que nos hemos encontrado. El segundo es similar, pero vamos a poner el tercero, que es más divertido. Esto ya entra ya dentro de lo que se llama la especulación, pero especulación total. Un préstamo real. Préstamo firmado en 2008 también, plazo 12 años, 40 cuotas, pataplén, pataplán. Un tipo fijo de 4,08, liquidaciones trimestrales. Pero, dice, si el Euribor es superior al 6%, la entidad local paga el tipo fijo más 5 veces la diferencia entre el 5... Bueno, esto ya... Eso de pagar 5 veces una diferencia, esto ya... Firmar esto ya es un poco complicado. El otro tiene clase, ¿no? Pero esto, 5 veces, es un multiplicador, ¿no? Es verdad. Ustedes lo que han firmado realmente es un préstamo a tipo variable, con un swap de tipo de interés al 4,08, pero es que ustedes además lo que han hecho es vender 5 veces, o sea, 5 caps al 6%. Es decir, han hecho un apalancamiento de derivados. No han vendido un cap, o sea, si son 100 millones, han vendido 500 millones. Eso es especulativo. No coincide el subyacente con el nominal de los derivados. Esto ya es algo más difícil de explicar, ¿no? Bien, y tiene un coste del 3,24 lo que han hecho, ¿no? En fin. Bueno, son ejemplos de los que nos hemos encontrado y ahora torear el tema, decir, yo quiero, claro, el ayuntamiento dice, tengo un préstamo de 100 que tiene una vida residual de 50 y quiero pagar 50, pero no quiero pagar nada más. Pues claro, pues hombre, algo tendrás que pagar porque has firmado cosas que tienen valor y el banco dice, oiga, si usted ha firmado esto, pues tendrá que pagar. Lo que tenemos que ver es la idoneidad o incluso ver si evitar el pago del lucro cesante de estas operaciones, ¿no? En definitiva, ¿qué es lo que nosotros decimos aquí con todo esto? Que no es lo mismo fijar un tipo de interés, o sea, cuando estamos en caso de tipos variables, cuando estamos hablando de tipos variables, fijar un tipo de interés para el periodo 2 días antes del inicio es lo normal. Pero cuando un banco te dice, este periodo lo vamos a determinar al final del periodo, en vez de terminarlo ex ante, lo terminamos 2 días después de la finalización. Es decir, si estamos hablando de un periodo que empieza en enero y finaliza en marzo trimestral, en vez de determinar el tipo de interés ex ante, que es lo lógico, es lo normal, para el periodo trimestral lo determinamos el 28 de marzo, para pagar el 31 de marzo. Pues eso no es lo mismo, y hay gente que se lo traga. No es lo mismo, y normalmente es más caro, porque como la curva de tipo de interés es positiva, eso tiene un valor positivo, con lo cual no es lo mismo. Igual que no es lo mismo, si yo pago un tipo variable con periodos de liquidación trimestral, lo lógico es que sea el Euribor a 3 meses. Si estoy pagando cada 3 meses el Euribor 12 meses, lo que está haciendo el banco es cobrarse un diferencial adicional por la puerta de atrás. Pues no es lo mismo, porque normalmente el tipo más a largo plazo tiene un tipo de interés superior, las curvas de tipos de interés son positivas y por tanto normalmente en mayor o menor medida lo que estamos hablando es que eso tiene un coste superior. O en el tema de los tipos fijos que hemos visto, no es lo mismo un tipo fijo, pase lo que pase, que un tipo de fijo que es fijo, pero si pasa no sé qué, que lo que hemos visto anteriormente, pues se convierte a variable. Eso tiene un valor superior que hay que analizar. O no es lo mismo un tipo anual pagadero trimestralmente que un tipo pagadero anualmente, o no es lo mismo un tipo de interés con base anual, es decir, días transcurridos partido por días del año, que base bancaria. Todo eso hay que saberlo de alguna manera, transformar para saber exactamente lo que el banco está pretendiendo cobrar al cliente. Y esto es un poco lo que hemos tratado de regular, para que manzanas con manzanas, peras con peras y limones con limones, no el totum revolutum,
que nos hemos encontrado antes de la puesta en marcha de esta resolución. Y ya el broche de oro, creo que he dicho, es los costes de ruptura de los préstamos, que es lo que he dicho anteriormente. O sea, una vez una entidad local firma un préstamo con un banco con todo este tipo de opciones, cuando la entidad local viene y quiere tal, pues se encuentra que tiene que pagar un porcentaje del préstamo si quiere cancelar. Entonces eso tiene implicaciones de déficit, de caja y de que no entienden por qué. Esto lo que tratamos es de alguna manera regular para que no se vuelva a dar. Y sobre todo que se haga, digamos, de una manera en fair value, un valor adecuado, de justo, ¿eh? No que cosas que tienen valor inicialmente y por tanto se multiplica el efecto cuando se quiere cancelar. Bien, voy a pasar a la resolución que conocen seguramente perfectamente, incluso mejor que yo. Realmente la resolución de política financiera, como hemos dicho, es establecer unas condiciones máximas de financiación en cuanto a condiciones de coste máximo, siempre vinculados al Tesoro, y una serie de reglas, digamos, prohibidas, limitaciones, que vamos a ver algunas con mayor detenimiento. El ámbito objetivo es operaciones de endeudamiento y derivados financieros, derivados de tipos de interés, tipos de cambio, fundamentalmente en esto van a ser derivados de tipos de interés en su caso. Y operaciones corto y largo, no solo largo plazo. El ámbito subjetivo, las administraciones territoriales en sentido de contabilidad nacional, es decir, aquí nos da igual que la operación sea para la administración de la entidad local, como si es de un organismo autónomo, si es una empresa mercantil, pero que en términos de contabilidad nacional no es de mercado, también le afecta esto. Las entidades que son de mercado, aunque jurídicamente pertenecen a la administración local correspondiente, en la normativa se dice que se intente que se asimilen a las condiciones de protección financiera, pero evidentemente no tienen la rigidez del cumplimiento de esta resolución. Después, en cuanto a la necesidad de informe del Tesoro, bueno, la resolución es una serie de reglas de juego, en el cual, pues si no se cumplen las reglas, siempre existe el elemento de la excepcionalidad. Es decir, teóricamente se puede plantear que una operación que no cumple prudencia financiera se pueda elevar al Tesoro y el Tesoro autoriza esa excepcionalidad. Nunca va a autorizar el Tesoro una excepcionalidad, o sea, ya se lo digo, lo pone la norma, pero de facto no lo va a hacer. Solo las únicas excepciones que se han hecho han sido en cuestiones que no estaban reguladas en la resolución. Me parece que eran en 3 o 4 casos, o 3 casos se han hecho excepciones, pero no excepciones a la norma, sino supuestos no contemplados en la norma que después se han incorporado como jurisprudencia en este ámbito. Pero exceptuar, no. Para eso cambiamos la norma. Cambiamos las reglas y ya está, no tiene sentido. Hemos tenido una experiencia muy negativa en el 2012, que la primera resolución empezábamos, me acuerdo, a excepcionar. En aquel momento las comunidades autónomas lloraban de que el banco resulta que no le financiaba esos costes, tal, excepción. Y al final la excepción se convirtió en la regla. La primera resolución de política financiera era un cachondeo. Entonces ya dijimos, se ha acabado. Se ha acabado. Aquí no se pone, pero no. Evidentemente cuando cambia la filosofía, pues siguen viendo hasta qué punto el Estado va a transigir con este poder que tienen los bancos. Dijimos que se ha acabado y bueno, y se han disciplinado. Es la ventaja de todo esto. Como saben también, la aplicación de los tipos máximos, hay dos tipologías, ¿no? Hay unas tablas que se publican mensualmente y uno ve exactamente en función de la operación sobre el plazo medio, se consulta y ese es el tipo base que se aplica el diferencial en función de si una entidad local es elegible o no elegible por el fondo de impulso o fondo de redacción, y ese es el sistema más fácil. Y después hay un sistema más sofisticado que implica pues que tengan ustedes sistemas de información en tiempo real que pueden ustedes, utilizando el anexo, me parece es el anexo 3 o el anexo 2, el anexo 2, una metodología para calcular hoy cuál es el precio de hoy para prudencia financiera. Lo pueden hacer también, pero bueno, eso ya depende tienen las dos opciones siempre abiertas. Es importante, en los procesos concurrenciales se tiene que uno mojar, lo que hemos visto también, pues también lo cambiamos, que se aplica la tabla cuando interesa y se aplica el precio de mercado cuando me interesa. Lo hemos visto por el lado de las administraciones públicas, lo hemos visto por los bancos, ¿no? Primero digo una cosa, no lo digo, entonces aquí lo que dice la norma es que usted se tiene que mojar cómo lo va a aplicar, ¿no? Y encima además establecemos unos hitos determinados en el tiempo para dejar claro cómo se termina un concurso. Se termina en el momento que se pueden empezar a recibir ofertas. Que se puede terminar por la última tabla, o bien se termina en ese momento, lo determina la propia comunidad autónoma, entidad local, por puro precio de mercado, aplicando el anexo 2. Pero no me vale jugar ahora, en función de cómo me interese, arbitro contra la tabla o arbitro contra.
Los principales cambios que se produjeron el 16 de septiembre fueron la elevación de 20 puntos básicos, pusimos hasta 50 puntos básicos el corto plazo, sobre Tesoro, porque los diferenciales anteriores hacía que era imposible que las entidades financieras prestaran, ¿no? Vimos que había una imposibilidad y lo que hicimos fue pues flexibilizar, porque hay que ajustarse a la situación de mercado. Es que lo que no puede ser que los bancos les financien a tipos negativos, ¿no? O sea, hemos visto situaciones divertidas, ¿no? De situaciones en las cuales las pólizas de crédito darían teóricamente un tipo negativo y los depósitos a tipo positivo, y la gente tomando la financiación de la póliza y poniendo en la cuenta, ¿no? Claro, esto es un poco, o sea, los bancos pueden ganar más o menos, pero son entidades que con ánimo de lucro, ¿no? Y tienen que tener una mínima rentabilidad, ¿no? Por eso vimos que era necesario pues ajustar los spreads a unos niveles razonables, ¿no? Porque ya digo, menos de 20 puntos básicos de margen, pues los bancos ahí tendrían que provisionarlo, por regulación de la circular de solvencia que entró en vigor en octubre de 2016. Bueno, ya saben, esta es la tabla famosa en función de si están cubiertos por los mecanismos son 20 puntos, si no están cubiertos pues son 40 o 75 en función de si es elegible de fondo de impulso o no es elegible. Aclaraciones, algunas cláusulas que interesante comentar. Diferencia de la carga financiera. Cuando hablamos de esto, entramos si alargar el plazo es un diferimiento o no. En teoría se puede interpretar como diferimiento. El concepto de diferimiento de la carga financiera se refiere no al plazo, sino se refiere, aunque es verdad que ahora funcionamos con tipos de vengados, no tipos de... Pero lo que estamos diciendo ahí es que, para que no haya distorsión, es que los tipos de interés que se aplican en el préstamo tienen que ser tipos de mercado, bien el año o bien durante el periodo contratado. Lo que estaría prohibido teóricamente es si el tipo a un año es, yo que sé, imaginemos es el 1% o son negativos, ¿no? Pero nos puede el 1%. Y establecemos que el primer año el tipo es 0 y el segundo año o el tercero es un tipo por encima de mercado, es decir, lo que estamos haciendo es subsidiar los tipos y unos tipos para después encarecerlo. Eso es lo que entendemos nosotros por diferimiento. O sea, el tipo debe ser de mercado, no tipo en el cual compense tipos más bajos, después que se compense después, o periodos futuros con tipos más altos. Bien, en cuanto a las cláusulas suelo, lo que decimos nosotros es que se puede incorporar un suelo, siempre y cuando se retribuya. Es decir, que si uno dice que establezco un suelo determinado en un contrato, si lo pagan, pues perfecto, pero si no me lo pagan estaría prohibido. Las prohibiciones así más generales, por ejemplo, el tipo, lo que hemos comentado anteriormente, cuando hablamos de Euribor 3 meses es para un periodo de 3 meses. Si el banco nos ofrece que cada 3 meses pagan ustedes un diferencial sobre el Euribor 12 meses, no es que esté prohibido, pero se le tiene que compensar. Ustedes tienen que calcular cuál es la diferencia entre el 12 y el 3 meses según la curva de tipos de interés, y eso, porque eso tiene valor. No se prohíbe, pero evidentemente lo normal es eso, y si hacemos una cosa que es excepcional, que se contemple con una reducción del diferencial de crédito. Después, las cláusulas trigger están prohibidas. Las cláusulas trigger son cláusulas que es gatillo en inglés, o sea, es que en este caso sería que se activan o se desactivan, ¿no? Cláusulas que se da una situación y se activan. Están prohibidas las cláusulas que están vinculadas con calificaciones crediticias o temas de solvencia. Es decir, hemos visto contratos en algunas comunidades autónomas, porque esto empezó, que el banco dice, si la comunidad autónoma bajan de un cierto nivel de rating a otro nivel, por 2 agencias, 3 agencias o una en particular, sube el coste o se amortiza anticipadamente el préstamo. O, por ejemplo, hemos visto en un contrato, en una comunidad particular, que decía, si cumple el objetivo de déficit, se mantiene, pero si incumple el 1% el objetivo de déficit o por tal, entonces el coste de financiación sube en tantos puntos básicos. Todo este tipo de cláusulas que implican que por cambios en la situación económico-financiera o por notas crediticias, la amortización anticipada obligatoria o cambios en las condiciones del crédito están prohibidas. En cuanto a costes de ruptura, también están prohibidos cobrar comisiones o cualquier otro tipo de compensación en los préstamos a tipo variable. Ustedes tienen un tipo de interés variable puro, quieren amortizar, amortizan a la parte. Habrá un preaviso que el banco le dirá, pues 3 meses antes me lo dices, o un mes antes, o que coincida en un periodo de liquidación.
Se permitiría coste de ruptura, siempre que el banco lo permita, y que ustedes puedan amortizar pues dentro de un periodo trimestral. Es decir, que en vez de esperarse en el momento en que se hace el fin del periodo, pues lo que hace a mitad camino. También el coste es bastante ridículo, pero cualquier otro supuesto estaría prohibido. Lo que hemos visto, evidentemente, con préstamos firmados con anterioridad, hay de todo, ¿eh? Es una letanía de condiciones abusivas, leoninas y tal, que no tiene desperdicio. Y en cuanto a tipos fijos, sí, se permite coste de ruptura en los préstamos a tipo fijo, pero con una regulación muy específica que está en la resolución. Es decir, lo que se trata simplemente es compensar al banco de riesgo de tipo de interés en este caso, ¿eh? Es decir, si el banco le da un préstamo a tipo fijo, pues evidentemente esa pérdida que puede sufrir porque los tipos han bajado y por tanto se le tiene que compensar. Eso sí que se establece. Lo que no puede ser es pagarle el lucro cesante. Y el lucro cesante es que al tipo de mercado en el momento que se firmó se le añada el diferencial de crédito, ¿eh? Y eso queda muy claro. Porque lo que hemos visto evidentemente es todo lo contrario. El banco lo que quería hacer con este tipo de operaciones es un desincentivo a la amortización. Los tipos bajan y si usted quiere amortizar, pues me va a pagar el diferencial de crédito de hoy hasta el final. Claro, eso no tiene sentido. Esto fueron también cosas que se hicieron con posterioridad, novaciones, sobre todo subrogaciones, ¿no? Las novaciones. Establecemos un sistema que si una operación tiene que ser refinanciada con el mismo banco y por tanto se nova, no basta solo con que haya un ahorro para la entidad local, sino que tiene que ponerse en prudencia financiera. Es decir, cualquier innovación con la normativa actual tiene que suponer una reducción de coste, pero nunca un incremento, y siempre que se cierren en términos de prudencia financiera. Estamos estudiando una posible modificación de la actual resolución, que después hablaré. Y después de subrogaciones, bueno, pues ahí está hacer unas reglas de juego, que si, por ejemplo, pues si estamos hablando empresas públicas que la deuda se centraliza, pues unas reglas de juego para evitar el abuso. Y hemos visto que este tipo de absorción de deuda de organismos autónomos, empresas públicas en el propio ayuntamiento, tal, hemos visto que el banco aprovechaba para cambiar las condiciones, cobrar comisiones. Esto está prohibido. O sea, en el momento que tú absorbes las mismas condiciones, eso sí, pero si no tiene garantía, es decir, que si estamos absorbiendo una deuda de una empresa mercantil sin garantía de la entidad local, que lo absorbe la propia entidad local, no se absorbe tal como está. Tenemos que ver exactamente en origen cómo se financiaba la entidad local y cómo se financiaba la empresa. Y ese diferencial de crédito se tiene que ajustar. O sea que hay unas reglas de juego. Eso viene de una situación concreta de una comunidad autónoma que tuvimos que regular algo que no estaba regulado. Por eso ahí sí que vino la aplicación de ese principio excepcional de autorización y a partir de entonces ya está regulado estos casos. Bien, las principales consultas pues son las de siempre. ¿Qué tipo de entidad local soy yo? Pues esto siempre hace poco acabo de contestar, mientras estaba ahí, a una diputación, no de lejos de aquí, sobre esto. ¿Qué entidad local soy yo? Y entiendo el problema, porque tenemos, el Ministerio de Hacienda saca unas, Gabriel, que es el que prepara, saca unas entidades elegibles del Fondo de Impulso Económico, saca a principio de año, ¿no? Pero es verdad que durante el año, pues evidentemente puede ser que las condiciones hayan mejorado o empeorado. Y tenemos ahí la dicotomía de si vale lo que dice el Ministerio de Hacienda o lo que el interventor o el habilitado nacional en sus funciones determina cuál es la situación actual, ¿no? Y después tienes el banco, por otra parte, que el banco dice que cuando le interesa dice una cosa y cuando le interesa dice otra cosa. Claro, si el ayuntamiento es elegible por el Fondo de Impulso 40 puntos básicos, argumenta después que se ha deteriorado y por tanto son 75, ¿no? Y ahí tenemos ya el cacao maravillado, ¿no? Lo que prima lo que dice el Ministerio de Hacienda. Lo que pase durante el año, da igual. Hasta que no pase el año, esto es la dicotomía, ¿no? De todo esto lo vamos a resolver seguramente estableciendo quizás un diferencial único, porque vemos que también, hacia final, vamos a posibilitar la refinanciación de operaciones, pues no ganamos nada tampoco. Y si uno es muy bueno, pues estará más bajo, y uno es peor, pues estará un poco más arriba, pero dentro de un tope máximo. Métodos de coste, ya lo he dicho antes, la tabla o el sistema de tipo más compleja que va por el sistema del anexo 2, ¿no? Y aquí hay un tema también que suelen haber muchas preguntas, ¿cómo se calcula la vida media, ¿no? Bueno, vida media y resuelve es lo mismo. O sea, vida media se habla en el momento inicial del préstamo, vida residual media, o vida residual es la vida que hay
desde hoy, un préstamo que ya se ha iniciado hasta la finalización. Y si hablamos de vida media residual, pues es el mismo concepto, pero aplicado desde hoy, no desde el inicio. Es un sinónimo. En cuanto a la fórmula, hay dos maneras de hacerlo. Aquí una fórmula de cómo se calcularía la vida media de una operación de crédito, que años de carencia, pues si las amortizaciones son anuales o no son anuales, pues aquí tienen la fórmula, lo aplican en una hoja de cálculo. Hay otro sistema que sería meterlo en una hoja de cálculo y calcularlo, pues cada amortización como si fuera un préstamo a vencimiento y calcularlo. Yo lo hago así, más que lo hago así, pero es un sistema bastante cómodo. Porque la tabla de prudencia financiera, cuando habla de meses, siempre es vida media. Hay una complejidad también, porque si los préstamos son con cuotas de amortización constantes, es sencillo. Si estamos hablando con el sistema francés, es un sistema que es iterativo. Entonces, es verdad que a través de buscamos un sistema de iteración, se tiene un problema, se puede resolver, que al final, claro, porque el plazo medio depende del tipo de interés, porque saben ustedes que el tipo francés, las cuotas de amortización crecen con respecto al tipo de interés del préstamo. Y entonces una cosa determina la otra. Entonces, es un sistema que tiene que funcionar de tal manera que se hace una aproximación y después esa aproximación se itera y al final llegas a una conclusión. Pero vamos, lo más normal es que los bancos no se metan en este tipo, pero hay préstamos anteriores que sí que tienen un sistema de amortización de tipo francés y complican a la hora de establecer dónde estoy yo. Y aquí pongo un ejemplo de cómo se aplicaría en una operación. Aquí tenemos un préstamo 25 años, 2 de carencia, amortizaciones lineales trimestrales iguales desde el año 3. Voy a suponer que es una operación no cubierta, por lo tanto, y encima además no es elegible, 75 puntos. Y el tipo de variables, el de euro 3 meses con liquidaciones trimestrales, porque la tabla, si ustedes se acuerdan, hasta aquí está el plazo medio, hay un tipo fijo, pues puede ser a tipo fijo, y después hay los spreads a tipo variable de referencia, van en función de si el Euribor es de 12 meses, 3 meses, 6 meses o un mes, porque hay lo que se llama un basis swap, no es lo mismo un tipo cobrado mensualmente que trimestralmente. Antes de la crisis financiera no existía este concepto. Con la distorsión de los mercados que generó la crisis financiera todavía persiste este tipo de diferenciales entre los plazos. ¿Por qué? ¿Por qué es así? Porque los tipos más a corto plazo hay más oferentes y demandantes y por tanto son más tipos reales. Los tipos monetarios de la curva monetaria a 12 meses son más teóricos porque hay pocas transacciones y por lo tanto esos están penalizados. Eso es un poco la explicación de por qué es esto. Bien, vamos a continuar el ejemplo. Lo primero que tengo que hacer es calcular el plazo medio. Son 25 años, pero como la tabla tienes que ir en meses al plazo medio del préstamo, tengo que calcular la vida media. Si aplicamos la fórmula de aquí, nos da 13,62 años, 5 años, que en meses son 164. Tenemos otro problema, que 164, claro, les gusta fastidiar a la gente. Justamente ese plazo no está en la tabla. Claro, si pusiéramos todos los meses, teníamos que hacer unas tablas kilométricas. Menos mal que ahora no sé, yo no sé si el BOE lo hacen en papel, menos mal que es virtual. Pero bueno, lo lógico es establecer unos niveles de cobertura de plazos y después interpolar linealmente, ¿no? Está claro que el 164 no está, pero está el 156 y 168. Lo que hacemos es una interpolación lineal sencilla que está puesto aquí. Por lo tanto, calculando si 156 meses es 90 y el otro son 94, interpolando el nivel sale 92,7. Este 92,7 es el precio del tesoro teórico a ese plazo. Como hemos dicho que es el tesoro más 75, pues añadimos estos 75 y ya nos da 167,7 puntos básicos de diferencia. Y vamos a ver exactamente algunas consultas sobre el tema del suelo, ¿no? Nosotros lo que decimos es que lo que está prohibido es proteger el diferencial. Saben ustedes que ahora la curva monetaria son tipos negativos y muy negativos. Si sumamos un tipo negativo a un diferencial, da un diferencial más pequeño, ¿no? Y muchos bancos tratan de poner una cláusula, y lo hemos visto en muchos contratos, donde si el tipo negativo como si fuera cero. Y así el banco se refiere. Eso está prohibido. Lo que sí que entendemos que la suma del diferencial más el tipo base, si la suma total es negativo, entendemos de que el banco no va a pagar por un crédito que ha dado. Entonces, eso sí lo entendemos. Entonces, poner una cláusula en la cual
se establezca que si el diferencial más el tipo de interés da negativo en un periodo, pues que sea cero, pues nos parece razonable. Pero sí no hacer que proteger al 100% el margen, ¿no? Si el margen son 100 y el tipo son menos 0,20, pues no es que el banco tiene que cobrar 100 puntos básicos a 1%, cobra 0,80. Y eso es lo que dice la normativa. Bueno, aquí también, por ejemplo, un ejemplo de cómo se aplicaría un tipo fijo cuando las liquidaciones son trimestrales. Aquí es un tema de matemáticas financieras. La transformación de un tipo de base anual a un tipo monetario es multiplicar 360 y por 365. La equivalencia trimestral de un tipo anual pues es la raíz cuarta del periodo. Es decir, que si es un tipo anual y lo quiero transformar en anual pagadero anual, lo quiero transformar en trimestral, pagado trimestralmente, lo que hago es, tengo que calcular un tipo trimestral. Para eso lo que hago es sumar 1 más el tipo de interés, y lo que hago es calculo la raíz cuarta, le resto 1, y después si lo quiero hacer tantos por ciento, lo multiplica por 100 y ya lo tiene, ¿no? O sea, decir que la tabla que está puesto de tipos fijos en la tabla de prudencia es suponiendo que se paga anualmente y que el tipo de interés es días transcurridos partido por años, días del año. Con lo cual, cualquier propuesta bancaria que diga es que aplicamos días de vengados partido por años 360, hay que hacer una transformación para ver si cumples o no cumples. O es que es trimestral, pagadero trimestralmente, hay que hacer otra transformación.